Cuando me casé con Camila, pensé que estaba haciendo lo correcto. No por impulso, ni por el típico romanticismo de los 20 y tantos años. Lo sentí como un paso firme, decidido, casi inevitable. Ella tenía ese tipo de mirada que hace pensar que todo va a estar bien, incluso cuando el mundo se desmorona. Me enamoré de su temple, de cómo enfrentaba la vida con una mezcla entre orgullo y dulzura. Y, claro, me enamoré también de Emiliano, ese niño de rizos oscuros y ojos enormes que apenas empezaba a caminar cuando entré en su vida. Camila no hablaba mucho de su pasado. Nunca fue el tipo de mujer que se quedaba atrapada en lo que fue. Me contó, sin detalles, que el padre biológico del niño se había esfumado al enterarse del embarazo. No dijo su nombre, ni cómo era, ni qué había pasado exactamente. Y yo no lo pedí. Pensé que preguntar era como dudar de lo que estábamos construyendo. Y lo que construimos fue hermoso, al menos al principio. Me convertí en padre casi de un día para otro. Cambié pañales, calenté biberones, aprendí a distinguir entre un llanto de hambre y uno de sueño. Llevaba a Emiliano al parque, lo subía a mis hombros como si no existiera ningún peso que no pudiera cargar. Le enseñé a montar bicicleta, a contar hasta 10, a decir por favor y gracias. Cuando empezó a decirme papá, me quebré por dentro. Pero no de tristeza. Era otra cosa. Era como si, por fin, algo tuviera sentido. Le di mi apellido sin pensarlo 2 veces. Lo inscribí en el colegio, lo llevé al médico, lo defendí cuando tuvo problemas con otros niños. En cada formulario escolar, en cada lista de padres, ahí estaba mi nombre. Nunca lo vi como un acto de generosidad, ni como un sacrificio. Simplemente era lo que se tenía que hacer. Lo amaba, y punto. Pero con el tiempo, algo empezó a incomodarme. Nada evidente, nada que pudiera señalar con el dedo. Era más bien una sensación que se instalaba en el estómago y no se iba. Cuando Emiliano cumplió 3 años, empecé a notar detalles que antes había pasado por alto. Su color de piel, ligeramente más oscuro. El ángulo de su nariz. Su manera de caminar, de reír, de mirar el mundo. Cosas pequeñas, pero constantes. No se parecía a mí. Eso lo había aceptado desde el principio. Pero tampoco se parecía mucho a Camila. A veces me detenía frente a una foto de ella de niña, buscaba coincidencias. ¿Los ojos? ¿La forma de la cara? Había algo que no encajaba. Pero me forzaba a ignorarlo. ¿Qué clase de padre duda del hijo que ha criado durante años solo por no encontrar rasgos parecidos? Me odiaba un poco por pensar así. Hubo una noche en particular, recuerdo bien. Emiliano dormía profundamente. La luz tenue del pasillo dibujaba su silueta con una delicadeza casi sagrada. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y sentí que algo me apretaba el pecho. Era amor, sí. Pero también era miedo. Un miedo visceral a que, algún día, algo se rompiera. A veces soñaba con ese niño perdiéndose entre la gente, girándose a buscarme, y yo incapaz de alcanzarlo. O lo veía en mis sueños abrazando a un hombre desconocido, llamándolo papá con esa misma ternura que un día me dio a mí. Me despertaba empapado en sudor. Camila dormía a mi lado, ajena a mis pesadillas. Y yo no decía nada. No era un asunto de sangre. Siempre lo creí así. El amor lo construyen las acciones, no el ADN. Pero incluso el corazón más leal puede sentir cuando hay una grieta debajo del suelo. Una fisura que se agranda con los años, aunque uno camine con cuidado. Camila, por su parte, era todo sonrisas. Y yo me dejaba arrastrar por esa paz aparente. Nuestra casa funcionaba, al menos desde afuera. Teníamos una rutina, un calendario con actividades familiares, una heladera llena, una cama compartida. Tuvimos a Lucía 3 años después. Nuestra hija biológica. Y ahí sí, todo era una mezcla de los dos, la risa de Camila, mis ojos, su forma de fruncir el ceño. Me sentí completo, como si esa pieza que faltaba por fin hubiera llegado. Y sin embargo, la duda seguía ahí. Sorda, muda, persistente. Había ocasiones en que Emiliano decía cosas que me sacaban de contexto. Cosas pequeñas, frases sueltas. Una vez mencionó un nombre que no reconocí.
Pregunté quién era y él solo se encogió de hombros. Camila, cuando le conté, lo minimizó. Que era un personaje de una caricatura, o un amiguito de la escuela. Pero ese nombre resonaba. No lo olvidé. Y entonces llegó aquella noche. Aquella maldita noche. Una reunión familiar. La casa llena. Risas, música, copas tintineando. Todo parecía en su lugar. Hasta que no lo estuvo. Lo que ocurrió fue rápido, pero también eterno. Un comentario al pasar, una lengua suelta que había bebido de más, un secreto que salió sin querer, o tal vez no tan sin querer. Lo escuché. Todos lo escuchamos. Y aunque nadie dijo nada en ese momento, yo supe que nada volvería a ser igual. Fue como si una bomba hubiese estallado sin hacer ruido, pero dejando esquirlas en cada rincón de mi cuerpo. No reaccioné. No podía. Me quedé quieto, con la sonrisa congelada y las manos heladas. Me sentí traicionado, expuesto, ridículo. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído, ¿era mentira? No dormí esa noche. Di vueltas en la cama como un condenado. Camila dormía tranquila. Yo, mientras tanto, entendía por primera vez que no conocía a la mujer con la que compartía mi vida. Las grietas no eran nuevas. Siempre estuvieron allí. Solo que esa noche, ya no pude seguir fingiendo que no las veía. Aquella noche tenía todo para ser un recuerdo más. Una celebración sencilla por el cumpleaños de don Rogelio, el padre de Camila. La casa decorada con globos modestos, música de fondo, aromas de comida casera flotando en el aire. Lucía jugaba con sus primos en la sala, mientras Emiliano corría entre las piernas de los adultos, riendo sin preocupaciones. Yo estaba con una copa de vino en la mano, conversando con un primo lejano de Camila, cuando la noche cambió de tono en un segundo. El comentario fue lanzado como una broma, uno de esos chistes pasados de tono que nadie espera pero todos escuchan. Cayó como una roca en medio de un lago tranquilo. Nadie supo cómo reaccionar de inmediato. Se hizo un silencio extraño, esa clase de pausa incómoda que hace que hasta el sonido de los cubiertos parezca ofensivo. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. El cuerpo se me entumeció y el estómago se convirtió en un nudo rabioso. Me costó mantener la copa en la mano. No dije nada. No hubo escena. Me levanté con calma, crucé el comedor, caminé hasta el baño con una frialdad que ni yo comprendía. Cerré la puerta, me incliné sobre el lavamanos y vomité todo lo que había cenado, y algo más. Era como si una parte de mí se estuviera desprendiendo de golpe. La náusea no venía solo del estómago. Era visceral, emocional. No era el hecho de que otro hombre pudiera ser el padre biológico de Emiliano. Era la certeza de que alguien, quizás más de uno, había sabido todo este tiempo, y me habían dejado seguir viviendo dentro de una mentira cuidadosamente decorada. Volví a la sala minutos después. Me enjuagué la boca, me acomodé el cabello, y regresé con una sonrisa tensa. Fingí. Ayudé a cortar el pastel. Levanté a Lucía en brazos cuando se puso inquieta. Me senté al lado de Camila mientras ella hablaba con su madre como si nada. Pero por dentro, todo era escombros. Ese nombre, Julián, no me era del todo ajeno. Lo había escuchado una vez, de labios de Emiliano, en una frase perdida que nunca tuvo explicación. En ese momento no lo asocié con nada, solo lo dejé pasar como una invención de niño. Pero ahora, todo cobraba sentido. Cada evasiva de Camila, cada vez que desviaba la conversación cuando hablábamos de cómo fue el embarazo, cada mueca involuntaria cuando alguien comentaba lo poco que se parecía Emiliano a mí. Todo encajaba. Y dolía. No fue una revelación. Fue un disparo sin sonido. Uno que no deja sangre, pero atraviesa igual. La clase de herida que nadie ve, pero que consume desde dentro. Lo peor no fue la traición. Fue saber que mi amor había sido una herramienta. Que mientras yo construía una familia, ella construía una mentira con base en la conveniencia. La noche continuó, pero yo ya no estaba allí. Era un cuerpo presente con la mente atrapada en mil preguntas. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuánto tiempo me vio a los ojos sabiendo que no era el padre de su hijo? ¿Y por qué,
¿por qué no me dijo nada? Emiliano me abrazó antes de dormir, como cada noche, con esa confianza absoluta que tienen los niños. Y eso fue lo que más me destrozó. Él no tenía culpa de nada. Había crecido creyendo que yo era su padre, y yo, había sido su padre en todo lo que importa. Cuando todos se despidieron y la casa quedó en silencio, supe que no podía quedarme ahí. Tomé mis llaves, agarré una muda de ropa sin hacer ruido, y salí. La lluvia comenzó mientras cerraba la puerta. No era una tormenta. Era de esa lluvia fina, constante, como una confesión que no cesa. Me senté en el coche. Apoyé la cabeza en el volante. Dejé que las gotas marcaran el parabrisas, como si cada una fuera un pensamiento que no podía ordenar. No prendí el motor. Solo me quedé ahí. Pensando. Recordando. Reuniendo cada escena de los últimos 5 años y dándoles un nuevo sentido. Me dolía el pecho, como si algo dentro se hubiera agrietado definitivamente. No lloré. Aún no. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. El dolor era tan grande que ni siquiera encontraba la forma de salir. Dormí en el coche esa noche. En una calle secundaria, lejos de todo. No tenía a dónde ir, pero tampoco podía volver a casa. Esa casa que yo había llenado de risas, de rutinas, de vida, ahora me parecía un escenario. Un decorado perfecto para una obra en la que yo no era más que un personaje secundario. Al amanecer, el dolor seguía ahí, pero algo en mí había cambiado. Ya no era un esposo herido. Ya no era solo un hombre traicionado. Me sentía como alguien que, después de haber creído en una historia durante años, finalmente había abierto los ojos y leído la letra chica. Y la decisión empezó a gestarse en ese silencio. No con rabia. No con gritos. Sino con la calma peligrosa de quien ha perdido demasiado como para permitir que le quiten algo más. Si Camila pensó que iba a callar, se equivocó. Si creyó que iba a quedarme por miedo a destruir lo que habíamos construido, no me conocía. Y si pensaba que podía seguir ocultando la verdad, aún no sabía de qué era capaz un hombre al que le han robado 5 años de vida. Esa fue la noche en que todo cambió. No por lo que se dijo, sino porque entendí que, aunque el disparo no hizo ruido, la herida ya era mortal. La mañana siguiente fue como despertar en medio de una pesadilla que ya no podía deshacerse con solo abrir los ojos. La casa, silenciosa como nunca, parecía contener el aliento, como si los muros mismos supieran que el telón había caído y ya no había vuelta atrás. Camila aún dormía cuando entré, pero no duró mucho. En cuanto escuchó la puerta cerrarse, salió al pasillo con los ojos entrecerrados, envuelta en una bata, como si el mundo no se le estuviera desmoronando entre las manos. No hizo falta que dijera una sola palabra. Su mirada lo decía todo. Me había escuchado la noche anterior. Sabía lo que su padre había soltado entre copas. Lo había dejado pasar, otra vez, como si el silencio pudiera enterrar lo que había sido gritado sin querer. La enfrenté. No con furia, ni con golpes sobre la mesa. Ya no quedaban fuerzas para eso. Lo hice desde el lugar más frío de mi alma, ese que había despertado luego de una noche de lluvia y traición. Camila no intentó negar nada. Las lágrimas aparecieron rápido, como si esperaran turno desde hace años. Confesó sin resistencia. Dijo que Julián nunca desapareció del todo. Que estuvo cerca durante todo el embarazo. Que dudó, que se sintió confundida, que creyó que lo mejor era construir algo estable, algo que no se derrumbara con los vientos. Y yo fui ese refugio. Ese salvavidas. Ese reemplazo. Sus palabras no me reconfortaron. No había espacio para la compasión. Porque lo que más dolía no era lo que había hecho con Julián. Era lo que había hecho conmigo. Convertirme en una pieza intercambiable. Usar mi amor como estructura para sostener una mentira. Convertirme en un actor sin saber que estaba en escena. Esa misma tarde empecé el proceso de divorcio. No fue una decisión impulsiva. Fue quirúrgica. Silenciosa. Meticulosa. Mientras ella aún lloraba en la cocina y preparaba la cena como si todo pudiera volver a la normalidad, yo estaba redactando un plan de escape, no para mí, sino para mi hija. Para Lucía.
Porque a pesar de todo, había algo que me ardía más que la traición. Algo más profundo. Emiliano. Ese niño que durante 5 años me llamó papá sin saber que su verdadera historia estaba siendo negada, manipulada, borrada por los caprichos de los adultos. Me preguntaba qué sería más cruel, seguir con la farsa o permitir que la verdad lo golpeara de una forma en la que no estuviera preparado. Pero algo dentro de mí decidió que ya no podía seguir encubriendo lo que otros habían destruido. Que si alguien tenía que poner orden al caos, ese debía ser yo. Mi primer paso fue proteger lo que sí era mío por derecho y por sangre, Lucía. Nuestra hija biológica. No quería que creciera bajo el mismo techo que la mentira, no si podía evitarlo. Armé el caso con calma. Contraté a una abogada discreta, alguien que había trabajado con veteranos en situaciones familiares complicadas. Le conté todo, sin adornos, sin exageraciones. Los documentos se presentaron a las pocas semanas. La custodia me fue concedida con rapidez sorprendente. Camila no se opuso. Tal vez por culpa. Tal vez por agotamiento. O tal vez porque aún no comprendía que esto era solo el principio de un derrumbe mucho más grande. Después, hice algo que muchos habrían considerado innecesario. Pero para mí fue esencial, mandé a hacer una prueba de ADN. No para mí. No necesitaba pruebas para saber que Emiliano no era mío. Ya no. La verdad estaba escrita en los ojos de todos los que conocían la historia. Pero había alguien que sí necesitaba enfrentarse a esa verdad. Julián. Así que sin firmar con nombre, sin amenazas, sin insultos, mandé el resultado al único lugar que sabía que causaría el impacto adecuado. La dirección que un antiguo contacto me proporcionó, perteneciente a un tal Julián Herrera. Incluí los documentos médicos, los análisis del hospital, la confirmación legal de la paternidad. Y una nota simple, sin adornos. Un mensaje corto, casi quirúrgico, que no dejaba espacio para dudas. Porque si él había estado cerca todo este tiempo, si había sido una sombra en la vida de Emiliano y aún así nunca asumió nada, ahora le tocaba cargar con la parte del rompecabezas que le correspondía. Fue una jugada arriesgada, sí. Pero yo ya no jugaba a ganar o perder. Jugaba a que la verdad saliera de su encierro. A los pocos días, el rumor empezó a correr. Julián había recibido el sobre. No supe cómo reaccionó al principio. Pero una semana después, supe que había solicitado una audiencia de mediación familiar con Camila. Eso confirmó todo. Ya no podía esconderse. Ya no podía fingir que no era parte de la historia. Camila comenzó a comportarse de forma errática. En casa, apenas podía sostener una conversación sin romper en llanto o encerrarse por horas. No sabía si era arrepentimiento, pánico o simplemente miedo a que la imagen que había construido se desmoronara frente a todos. Yo, por mi parte, no le di más explicaciones. Mis días estaban dedicados a Lucía y a planificar el siguiente paso. Porque la verdad es que el divorcio no era suficiente. Había algo más que me quemaba por dentro, la sensación de que, por más que saliera de esa casa, seguiría siendo parte de una historia escrita por otros. No. Eso no iba a pasar. Había una versión de los hechos que todos conocían. La del buen hombre que aceptó criar un hijo ajeno y luego fue traicionado. Una historia que, con el tiempo, sería distorsionada, olvidada, minimizada. Yo no podía permitirlo. Decidí que todos, absolutamente todos, debían saber la verdad. No para destruir a Camila, ni para humillar a Julián. Sino para limpiar mi nombre y, sobre todo, para que Emiliano, algún día, cuando fuera lo suficientemente grande, pudiera leer todo y entender quién fue realmente su padre, aunque no lo haya llevado en la sangre. La verdad debía escribirse, sellarse, archivarse. Y debía quedar grabada en cada documento, en cada testimonio, en cada palabra pronunciada frente a un juez. Porque la mentira había sido una construcción colectiva. Y la única forma de desarmarla era con luz, con documentos, con pruebas. Con hechos. Esa fue la estrategia. No pelear con gritos, sino con inteligencia. No buscar venganza inmediata, sino justicia implacable. No dejar que el dolor me convirtiera en víctima, sino usarlo como gasolina para recuperar lo que me pertenecía, mi vida, mi historia, y la verdad.
Y mientras el proceso legal avanzaba, mientras Camila se derrumbaba lentamente y Julián asomaba la cabeza como quien no esperaba ser descubierto, yo esperaba. Porque a veces, la mejor venganza no es el golpe directo. Es obligarlos a mirar el espejo, y no poder sostener la mirada. El juicio fue una función pública, un espectáculo grotesco en el que lo íntimo se desnudó sin pudor. Todos los que alguna vez habían saludado a Camila en la calle o intercambiado bromas conmigo en la panadería ahora tenían una opinión. Algunos la defendían en voz baja, otros me miraban con lástima, unos cuantos con admiración. La corte estaba abarrotada cada día de audiencias, como si el morbo fuera más fuerte que la vergüenza. Era como vivir dentro de una novela barata escrita por alguien con muy mala intención. Camila llegó desde el primer día con la actitud estudiada. Impecable, serena, compuesta. Como si todo lo que había ocurrido fuera producto de un malentendido. Su abogado, uno de esos tipos que parece haber nacido para doblar la verdad hasta hacerla irreconocible, se dedicó desde el inicio a pintarme como un padre ausente, un esposo frío, un hombre que se había refugiado en el trabajo y había descuidado a su familia. Intentaron hacer de mi tiempo fuera de casa, en jornadas laborales extendidas y proyectos comunitarios, una evidencia de abandono. Pero yo no llegué con las manos vacías. Había pasado semanas reuniendo pruebas. Correos electrónicos que ella misma había enviado, mensajes contradictorios, registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas a cuentas personales mientras yo creía que pagábamos colegiaturas o ahorrábamos para las vacaciones. Llevé fotos, registros médicos, testimonios de maestras de Emiliano, vecinas, incluso del portero del colegio. Documentos firmados que confirmaban que yo era quien recogía al niño, quien asistía a las reuniones de padres, mientras ella decía estar ocupada en clases de yoga o retiros emocionales. Pero la verdad, como siempre, se defendía sola. Se bastaba de hechos. Y esos estaban de mi lado. El juicio avanzó lento y desgastante. Día tras día, se revelaban detalles incómodos, pequeñas mentiras que se acumulaban como ladrillos en el muro que ella misma construía contra sí. Aún así, Camila se mantenía firme. Su rostro no se quebraba. Parecía convencida de que aún podía controlar el relato. Su estrategia era simple, victimizarse. Llorar cuando era necesario, mirar al juez con ojos vidriosos, aferrarse al discurso de que había hecho lo mejor que pudo. Y durante un tiempo, pareció que lo estaba logrando. Algunos rostros en la sala, especialmente del jurado, comenzaban a mostrar signos de duda. El abogado de Camila hablaba con seguridad, con esa cadencia manipuladora que transforma la realidad en una historia a su medida. Empezaba a creer que quizás, solo quizás, ella terminaría llevándose la mitad de todo, la casa, los bienes, incluso, y eso me dolía más que nada, la narrativa de que era una buena madre. Hasta que ocurrió. La audiencia final estaba programada para un viernes. Esa mañana, el ambiente en la sala era diferente. Más tenso. Más expectante. El juez, un hombre de semblante duro y voz grave, pidió silencio antes de comenzar con los argumentos finales. Camila tenía el rostro ligeramente triunfal. Esa expresión de quien cree que ha sobrevivido al huracán. Yo, por dentro, me sentía sereno. No por seguridad, sino por resignación. Lo había dado todo. Si perdía, al menos sería con dignidad. Entonces, cuando todo parecía encaminarse hacia el cierre, algo inesperado ocurrió. Desde la sección del público, alguien se levantó y pidió ser escuchado. Fue tan sorpresivo que el juez detuvo sus papeles y levantó la vista. Hubo un murmullo breve. Y luego, el silencio más absoluto. Era Julián. De pie, con la cara más pálida que había visto jamás. Su cuerpo temblaba ligeramente, como si llevara horas debatiéndose entre hablar o quedarse callado. Había estado allí todo el tiempo, al fondo, entre las sombras. Nadie sabía qué hacía allí. Pero cuando alzó un sobre y lo mostró al juez, todos comprendieron que algo importante estaba por suceder. El documento que tenía en las manos era otro resultado de ADN. No el mío. Ni el que yo le había enviado. Uno nuevo. Una prueba privada, que él mismo había mandado a hacer después de recibir el sobre anónimo. El contenido era claro y contundente. Emiliano no era su hijo. Ni mío.
La sala estalló en susurros, en incredulidad. Los abogados se miraban entre sí, el juez pidió orden con voz firme, mientras Camila, que hasta ese momento se había mostrado como la víctima perfecta, se descomponía lentamente. El color se le escapó del rostro. Su mirada se perdió, como si de pronto hubiera olvidado dónde estaba. Luego, su máscara se cayó por completo. Lo que ocurrió después fue una mezcla de rabia, risa y derrota. Camila empezó a reír. No una risa alegre, ni siquiera una sarcástica. Era una risa rota, histérica, cargada de desesperación. Como si todo el castillo que había construido, cada excusa, cada manipulación, acabara de derrumbarse con un solo papel. Las palabras salieron de su boca sin orden, sin sentido. Gritaba algo sobre lo que significa criar a un hijo, sobre cómo la genética no construye una familia. Y en parte, tenía razón. Pero también era cierto que había mentido. Había usado esa lógica para protegerse, no para proteger al niño. Había construido una vida sobre una mentira y ahora no sabía cómo sostenerse en pie sin ella. El juez pidió que alguien se encargara de restablecer el orden. Una oficial se acercó a Camila para tranquilizarla, mientras ella, ahora descompuesta, se dejaba caer sobre la silla como si todo su peso fuera el de la culpa acumulada. Fue en ese momento que entendí que la verdad ya no podía ser contenida. No se trataba solo de mí. Ni siquiera de Julián. Era Emiliano el que había sido convertido en un objeto de manipulación por adultos que no tuvieron el coraje de enfrentar sus decisiones. El que había vivido en una casa donde el amor era verdadero, pero la historia detrás de ese amor era una farsa. Camila perdió el control. El abogado intentó calmarla, pero ya era inútil. Su mundo, su versión de los hechos, se había desintegrado. Lo que nadie esperaba era que la bomba más potente del juicio no viniera de los documentos que yo reuní durante meses, ni de las lágrimas bien colocadas de su defensa. Vino de Julián. El cómplice silencioso que, al enfrentarse a su parte de responsabilidad, detonó todo. Y mientras ella lloraba en silencio, frente a todos, supe que había terminado. No solo el matrimonio. No solo el juicio. Su control sobre el relato, sobre las personas, sobre el niño, había muerto en ese momento. El castillo de mentiras se vino abajo, no con un estallido, sino con el peso insoportable de la verdad. El juicio había terminado, pero el silencio que vino después fue igual de pesado. Las semanas siguientes transcurrieron como si el pueblo entero caminara de puntillas alrededor de mi historia, como si el eco de todo lo que había pasado aún vibrara en los pasillos, en los cafés, en las conversaciones que cesaban abruptamente cuando entraba a una habitación. Camila desapareció del mapa. Perdió la custodia, la casa, la simpatía de quienes antes la veían como un modelo de madre. Su imagen se quebró, no porque yo lo quisiera, sino porque sus actos ya no pudieron sostener el disfraz. Yo no sentí que hubiera ganado. No fue una victoria. Fue una recuperación. Me devolvieron lo que era mío, lo que nunca debió estar en disputa, la seguridad de mi hija, la integridad de mi hogar, la claridad de mi nombre. Pero incluso con todo eso en su lugar, algo seguía sin resolverse. Un nudo en la garganta, una sombra persistente en la esquina del pensamiento. Emiliano. El niño que durante años había llamado papá sin saber que esa palabra era, para algunos, solo una ficción. El niño que había crecido entre relatos cruzados, entre verdades a medias y silencios forzados. Había estado al margen del juicio, del escándalo, de las confesiones en voz baja. Lo habían protegido de la tormenta, pero también lo habían dejado varado en medio del caos sin un mapa para orientarse. Cada vez que lo veía, en el parque, en una visita supervisada, en fotos antiguas, sentía que el tiempo se detenía. Su rostro me perseguía. Y no por culpa, ni por deber. Era otra cosa. Era amor. El amor de quien no sabe si todavía puede usar esa palabra sin parecer ridículo. Pasé muchas noches preguntándome si debía dar un paso más. Si era mi lugar. Si después de todo lo ocurrido tenía derecho a seguir llamándome su padre. Pero cada vez que Lucía me preguntaba por él, cada vez que veía su bicicleta oxidándose en la cochera, me era imposible quedarme quieto. Así que un día lo decidí. Fui a servicios de protección infantil con todos los documentos en mano. Presenté una petición legal de adopción.
No lo hablé con Camila. No fue necesario. En ese punto, había perdido no solo la autoridad legal, sino también el derecho moral de tomar decisiones sobre el futuro de Emiliano. Julián, por su parte, se había esfumado como la sombra que siempre fue. Nadie volvió a saber de él. Ni siquiera intentó pelear por el niño. Durante la audiencia, el juez me observó con detenimiento. Releyó mi petición una y otra vez. Me pidió que explicara, en mis propias palabras, por qué quería adoptar a un niño que no llevaba mi sangre. Que legalmente ya no me unía a él. Que, según el expediente, había sido parte de un engaño que casi destruye mi vida. Y ahí, sin grandilocuencias, sin discursos preparados, dije lo que el corazón me dictó. Que no se trataba de biología, ni de legalidades. Que yo había sido quien estuvo ahí cuando ese niño dio sus primeros pasos, cuando tuvo fiebre, cuando tuvo miedo a la oscuridad. Que mientras otros se escondían, yo me quedé. Y que ahora, con todo lo que había pasado, no pensaba darle la espalda. Los trámites tomaron meses. Pero el día llegó. Recibí los papeles en una sala fría, donde una funcionaria sonrió amablemente mientras me entregaba el sobre. Emiliano, a partir de ese momento, era legalmente mi hijo. No por imposición, ni por omisión. Por elección. Por convicción. Esperé unos días antes de hablar con él. Elegí el parque donde solíamos ir, donde había aprendido a lanzar la pelota, donde comía helado con los labios cubiertos de chocolate. Me senté con él en una banca, bajo la sombra de un árbol que había visto pasar años de juegos y risas. No llevé notas, ni libretas. Solo a mí mismo y la verdad. Le conté todo. Desde el inicio. Sin adornos. Sin escudos. Le dije quién era, qué había ocurrido, por qué las cosas no eran como él creía, y por qué eso no cambiaba nada en lo que yo sentía por él. No lloré mientras hablaba. Pero él sí. No con gritos, ni con desesperación. Sus lágrimas eran lentas, silenciosas, como las de quien entiende más de lo que puede procesar. Y cuando terminó de escucharme, no me hizo preguntas. No pidió explicaciones. Solo me abrazó. Con fuerza. Como si, en ese gesto, encontrara una respuesta más contundente que cualquier palabra. Me sostuvo largo rato. Y en ese instante, comprendí que todo el dolor, toda la humillación, todo el desgaste, había valido la pena. Porque hay verdades que, aunque duelan, liberan. Y hay vínculos que, aunque no estén escritos en la sangre, se graban en la piel del alma. Desde aquel día, Emiliano volvió a casa. No como visitante, no como un recuerdo de lo que fue, sino como parte viva de lo que somos. Adaptarse no fue inmediato. Hubo dudas, silencios, días difíciles. Pero también hubo risas, juegos, noches de películas, deberes escolares compartidos, charlas en la cocina mientras se calentaba la leche. Camila intentó acercarse con el tiempo. Pero Emiliano fue quien puso el límite. No con odio, sino con madurez. Una que solo puede nacer del dolor bien enfrentado. Hoy, al verlos a los dos, a Lucía y a Emiliano, sentados en la mesa del desayuno, discutiendo qué cereal comer, no siento orgullo. Siento paz. Porque la historia que me tocó vivir no fue la que quise, pero fue la que me permitió construir algo real. Y sé que el final no contado de esta historia no es un cierre. Es un nuevo comienzo. De esos que no hacen ruido. Pero que se sienten, como el amor verdadero, firme, silencioso, y absolutamente irrenunciable. Pasó casi una semana desde que Emiliano volvió a casa. No fue como encajar una pieza en el lugar exacto, fue más bien como aprender a escribir con la mano opuesta, torpe al principio, pero cada día más natural. Nuestra rutina fue volviendo poco a poco. Lucía, con su espontaneidad de niña pequeña, lo aceptó como si nunca se hubiera ido. Emiliano, en cambio, era más silencioso. Observaba mucho. Se notaba que pensaba más de lo que decía. Y yo le daba su espacio. Porque algunas heridas necesitan respirar para empezar a cerrar. Había algo diferente en el aire. Una calma rara. Como si después de una tormenta eterna, las cosas finalmente encontraran su lugar. El juicio había quedado atrás.
La historia se había contado, en voz alta, ante jueces, vecinos, y sobre todo, ante nosotros mismos. Ya no había más secretos. No quedaban máscaras. Hasta que llegó la carta. No tenía remitente. Era un sobre blanco, común, con mi nombre escrito a mano. No supe qué pensar. No esperaba nada. No quería esperar nada. Pero algo en esa caligrafía me detuvo. Algo en lo que no supe nombrar, pero reconocí al instante. La abrí sin prisa, como si presintiera que lo que estaba por leer no podía cambiar nada, y al mismo tiempo, podía cambiarlo todo. Adentro, una sola foto, Camila, sentada en el banco de lo que parecía un patio interior. Una bata gris, el pelo recogido con descuido, los ojos fijos en algo fuera del encuadre. Atrás, un cartel que revelaba la verdad, un centro de rehabilitación, uno de esos donde se interna a quien ha llegado a tocar fondo, o a reconocer que ya no puede fingir que no lo ha hecho. Junto a la imagen, una hoja doblada en 4. El papel amarillento. La tinta, temblorosa. Era su letra. Inconfundible. Esa misma letra con la que me dejaba notas en la heladera cuando nos conocimos, con la que escribía mensajes cariñosos en los cumpleaños. Pero esta vez, las palabras pesaban. No era una carta extensa. No intentaba justificarse. No contaba su versión. Solo dejaba caer una verdad, cruda, sin adornos. Hablaba de culpa, de arrepentimiento. De cómo, después de perderlo todo, solo le quedaba mirar desde lejos lo que alguna vez destruyó con sus propias manos. Decía que me había visto en las noticias locales, en una nota que celebraba la historia de un hombre que había adoptado legalmente al hijo que no era suyo. La imagen era clara, yo, con Emiliano y Lucía en brazos, bajo una bandera del colegio, rodeado de aplausos. Ella lo había visto todo. Y por primera vez, parecía haber entendido el daño. Reconocía que nunca fui un reemplazo. Que yo fui el padre que ella no supo merecer. Que le salvé la vida, no con heroísmos ni discursos, sino con presencia. Con constancia. Con amor. Pedía perdón. No de forma lastimera. Sino con esa honestidad que solo brota cuando no queda nada más que ofrecer. Y al final, una petición que me atravesó por dentro, que les enseñara, por favor, a no parecerse a ella. Me quedé mirando la hoja por un tiempo que no supe contar. Mis manos temblaban. No por rabia. Tampoco por nostalgia. Era otra cosa. Era un duelo que no sabía que aún debía vivir. Después la rompí. Sin dramatismo. Sin odio. Simplemente porque entendí que ya no importaba. No necesitaba esas palabras para validar lo que había hecho. No buscaba redención en la voz de quien me traicionó. Porque en algún momento, sin darme cuenta, dejé de pelear contra ella. Mi guerra no fue contra una mujer que mintió. Fue contra todo lo que esa mentira intentó destruir, la confianza, la familia, la verdad. Y esa guerra, aunque larga, la había ganado. Esa noche, como muchas otras, preparé la cena mientras los chicos hacían sus cosas. Lucía dibujaba en el suelo del salón. Emiliano, con los codos apoyados en la mesa, repasaba unas tareas de la escuela. La casa olía a sopa caliente y pan recién tostado. Afuera llovía otra vez. Pero esta vez, no sentí frío. No sentí miedo. Me apoyé en el marco de la puerta y los observé. Dos vidas que habían estado al borde de perderse en la confusión de los adultos. Dos corazones que, a pesar de todo, aún podían confiar. Y me di cuenta de algo que nunca había querido decir en voz alta, que yo también había cambiado. Que todo este proceso, con su dolor, su desgaste, sus noches interminables, me había transformado. Porque no fui solo un hombre traicionado. No fui un mártir. Ni un héroe. Fui, sobre todo, el arquitecto de una verdad que decidió no morir. La mentira más grande de todas era aquella que decía que el amor sin sangre es débil. Que la paternidad se mide en cromosomas. Que lo que no nace de uno, no puede pertenecerle. Yo había probado lo contrario. Con cada desayuno servido, con cada tarea revisada, con cada abrazo inesperado. Y esa fue, sin duda, mi mayor venganza.
No fue verla caer. No fue arrebatarle la custodia, ni ganarle el juicio. Fue quedarme. Fue elegir el camino más largo, el que no da aplausos inmediatos, el que no da satisfacción instantánea. Fue reconstruir una familia, a pesar de ella. Y ahora, cada noche que pasa, cuando Lucía duerme profundamente y Emiliano cierra su cuaderno con ese suspiro cansado pero satisfecho, entiendo que lo que construimos no tiene fisuras. No se tambalea. No miente. No se rinde. Porque está hecho de verdad. Y eso, no lo destruye nadie.